Bueno, vamos con la segunda parte de las almas en pena y el purgatorio. Y quiero comenzar esta parte justamente con una historia de la vida real, ¿no? Que le sucedió a mi prima, Adriana, que, bueno, mi tía tenía una empleada doméstica que hacía meses que no regresaba a trabajar y pues nadie sabía nada de ella, estaba desaparecida. Y luego de unos meses, mi prima sueña que Marlene, se llamaba la señora, que estaba en una cocina llena de puertas que daban a otras cocinas. Y ella estaba usando un vestido rosado y tenía la cara doblada así, ¿no? Como para un costado, tanto así que ella para hablarle se volteaba de lado, ¿no? Y, y mi prima le dice, Marlene, ¿dónde has estado? Mi mamá está que te busca por todas partes, ¿no? Y Marlene, toda así, con voz firme, insistente, como a veces suelen ser las almas del purgatorio, le dice, dile a tu mamá que me mande algo para comer. Acá no hay comida, no hay nada que preparar, ¿no? Y ella pues veía que ese lugar tenía como una cocina y todas las puertas que estaban ahí daban a otras cocinas y le dicen, ninguna cocina de acá hay nada para comer, no puedo preparar nada, dile a tu mamá que me mande algo para comer. Entonces pasaron unos días y se enteran que había sido encontrada muerta, que lamentablemente el marido la había matado con una pala, le había volteado la cabeza y ella pues estaba vestida del vestido rosadito con el que había comprado para la promoción de su hijo, ¿no? Entonces mi prima no sabía cómo, o sea, no había cómo ella mienta sobre eso porque lo contó a todos, ¿no? Lo contó antes de tiempo, ¿no? O sea, antes de que no sabíamos nada. Hoy he soñado con Marlene y esto y lo otro y con lujo de detalles, ¿no? Entonces luego que se corrobora esto, pues lo que ella estaba pidiendo eran justamente oraciones, ¿no? No tenía que comer, en realidad es, por favor, dile a mi tía, a tu mamá que rece, y mi tía es una persona de bastante oración, entonces sabía a quién pide, ¿no? Bueno, con eso quería abrir este, esta segunda parte y continuar con una pregunta, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que eso se lo inventaron los católicos en la Edad Media, pues realmente lo inventamos en la Edad Media, pues vamos a ver ahora. Eh, si realmente no se creyera que la oración pues da consuelo o ayuda a las personas que han fallecido y que no están en condiciones de ir todavía al cielo, pues no habría esa práctica de orar por los muertos desde tan temprana edad en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en las catacumbas, que eran los lugares donde los primeros cristianos paraban porque eran perseguidos, todos sabemos esa historia, se encuentra en las catacumbas escrito claramente frases referidas al juicio inmediatamente después de la muerte. Por ejemplo, en el libro Roma Subterránea, en la primera parte, Wilpert, el autor, dice, se ha intercedido, esto está textual de sacado de las catacumbas de Roma, se ha intercedido por el alma de los amados que han partido y Dios ya ha escuchado las oraciones y el alma ha pasado a un lugar de luz y frescura. O sea, clarísimo. También hay monumentos ahí en las catacumbas que representan santos y mártires que están como intercesores con Dios por los muertos, ¿no? Obviamente interceden a Jesucristo y Jesucristo con Dios, ¿no? Entonces, en los monumentos de la iglesia, los más antiguos, podemos encontrar enseñanzas de los padres y las fórmulas usadas que hasta ahora se usan en la liturgia, ¿no? Imagínense. Asimismo, en las catacumbas, en las tumbas de los creyentes hay palabras de esperanza, de petición por su paz y descanso, ¿no? De petición. O sea, nadie dice, ay, qué bien, ya esta persona está con Dios, qué maravilla, bravo. No, sino hay palabras de oración y petición por su paz y descanso. Incluso en los aniversarios de las muertes de estas personas, todos los fieles se reunían alrededor de sus tumbas para interceder por ellos, ¿no? Por los que se habían marchado. Y esta fe se expresó justamente en los concilios de Trento y de Florencia, ¿no? Donde se habla explícitamente del purgatorio, teniendo justamente como testigos estas inscripciones en las catacumbas, ¿no?
Y todo esto forma pues parte de la tradición. Nosotros los católicos somos de fuentes fidedignas, tanto la escritura, Sagrada Escritura, que es la Biblia, como la tradición. La tradición es lo que viene desde, o sea, desde Jesús, los apóstoles hasta hoy, incluso antes, ¿no? Que se viene usando y transmitiendo oralmente y no necesariamente de forma escrita. O con estas formas como las catacumbas, por ejemplo, ¿no? Todo eso forma parte de la tradición. Y la misa ofrecida por los que han partido fue justamente recibido de la tradición católica, incluso en tiempos de Tertuliano y Cipriano. Tertuliano, un gran santo, ¿no? Y doctor de la Iglesia, en el año 160 después de Cristo, 160, de Cipriano 249, ¿no? También tenemos a San Cirilo de Jerusalén en el año 315 que nos dice: las almas de los muertos son ayudadas particularmente mientras la sagrada víctima yace en el altar. O sea, se está refiriendo a se ayuda a las almas del purgatorio durante la misa, ¿no? Luego tenemos a San Agustín en el año 400, un gran doctor de la Iglesia, todos lo conocemos. Y él dice: las oraciones y limosnas del creyente y la misa ayudan al creyente que partió y mueven al Señor a su misericordia y bondad. También tenemos a San Buenaventura, ya en 1250, y él dice: este castigo con fuego es más severo que ningún castigo que le llegue al hombre en esta vida, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Ahora también tenemos a Tertuliano, acuérdense, 160, en que él nos recalca que las oraciones de las antiguas liturgias ya hablan de María y los santos intercediendo por los que se han ido de esta vida. Y Tertuliano menciona estas oraciones para los muertos como si fuese una obligación de nosotros. Incluso aconseja a una viuda lo siguiente, mire, escuchen: tienes que orar por el alma de tu esposo, rogando por su participación en la primera resurrección. Y le ordena: tienes que hacer sacrificios por él en el aniversario de su defunción. Y la acusó de infidelidad si es que ella se negaba a socorrer su alma. Esto lo encontramos en De Corona Militis de Monogamia, ¿no? O sea, si lo quieren buscar ahí. Y como decíamos hace un momento, en el Concilio de Trento y en el Concilio de Florencia, ¿no? Se habla claramente sobre el purgatorio, y cito: donde la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, ha enseñado en concilios y recientemente en este sínodo ecuménico de las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de los padres, que existe un purgatorio y que las almas que están allí son ayudadas por los votos de los creyentes, pero principalmente por el sacrificio del altar. Este es el Concilio de Florencia. Y en el Concilio de Trento, en 1545, cito: Dios no siempre remite todo el castigo debido al pecado junto con la culpa. Él requiere satisfacción, y como consecuencia al pecador, al no hacer penitencia en esta vida, deberá hacerla en la próxima y así poder gozar de Dios. Y al final del siglo IV encontramos oraciones por los muertos en todas las liturgias. Los padres afirmaron, o sea, los sacerdotes, los clérigos de ese entonces, que esta práctica venía de los mismos apóstoles, ¿no? Y les quiero contar aquí la aparición de Comoyo, que era el amigo de San Juan Bosco, ¿no? Que estando en el seminario de Chieri en Italia, todavía podemos encontrar la tumba de ambos, ¿no? de Comoyo, que testimonia el evento y que también fue visto por una veintena de seminaristas aterrados. San Juan Bosco y su amigo Comoyo hicieron un pacto que consistía en el que el primero que moría tendría que venir a contarle al otro si se salvó o no, si Dios le diese permiso para ello. Y voy a leer lo que San Bosco escribe, ¿no? En el seminario de Chieri, estando con mi amigo Comoyo, y nosotros ignorábamos todas las consecuencias de una promesa así. Y así confieso que fue una gran locura, porque aconsejo decididamente a otros abstenerse de pedir este tipo de cosas. Pero nosotros entonces no sabíamos que esto era malo y estábamos bien decididos en mantener nuestra promesa del primero que moría regresar para contarle al otro si se salvó o no. La renovamos más veces, en particular durante la última enfermedad de Comoyo.
Las últimas palabras de Comoyo y su mirada me aseguraron el cumplimiento del pacto. En el seminario de Chieri, la noche del 3 de abril de 1839, al día siguiente de la sepultura de Luis Comoyo, yo, San Juan Bosco, descansaba con 20 alumnos del curso de teología. Estábamos en la cama, pero yo no dormía. Aproximadamente a la medianoche se oye un ruido en el fondo del corredor, que se hacía más sensible, más agudo a medida que se acercaba. Parecía como el de una carroza tirada por muchos caballos, de un tren de ferrovía, del disparo de un cañón. Los seminaristas del dormitorio se despertaron, pero ninguno hablaba. Estarían aterrorizados. Yo estaba aterrorizado, dice San Juan Bosco. El ruido avanza. De pronto la puerta del dormitorio se abre violentamente y queda todo en silencio, y aparece una luz de varios colores y se oye inconfundible la voz de Comoyo, que dice: «Bosco, Bosco, Bosco, me salvé». Y don Bosco dice que el dormitorio se volvió más luminoso en ese momento, pero que todos los seminaristas huyeron sin saber a dónde, ¿no? Me imagino que igual que yo, aterrados, ¿no? Pero qué bonito que se había salvado, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerles unas historias de María Sima, de su libro Sáquennos de aquí, ¿no? Pobrecitas las almas del purgatorio, que me hizo pensar bastante. Y las almas del purgatorio se le aparecían a ella de diversas formas y en diversas maneras, ¿no? Unas se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían en su vida mortal, normalmente vestidas como un día de trabajo, nunca de día de fiesta, porque obvio todavía no están con ropa de fiesta. Otras se aparecen bajo formas de animales que dan miedo o formas difusas, algunas envueltas en llamas dando un aspecto terrible, pero cuanto más purificadas están, se ven más luminosas y afables. Y con frecuencia cuentan cómo han pecado, cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Y los conocimientos que las almas del purgatorio, miren, le daban a María Sima, eran todos confirmando la doctrina católica. O sea, en lo que nosotros nos hemos enfocado toda la vida, ¿no? Entonces María Sima dice que su primera aparición fue un hombre que ella veía que caminaba de un lado al otro de su dormitorio y ella le preguntó: ¿qué quieres de mí? Y él le respondió: a celebrar 3 misas y por eso seré liberado, ¿no? Y ella hizo celebrar las misas y luego esta persona regresó para agradecer, ¿no? Otra historia que ella cuenta es que en una ocasión vino otra alma de un hombre y le dijo: cometí un crimen terrible contra Dios. Un día por soberbia tomé una cruz y la destrocé pensando que si Dios existía no me lo iba a permitir. Y casi al instante me vino una parálisis que fue mi salvación. ¿Cómo aquí una parálisis puede salvar a alguien, no? Después me pidió ese hombre decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo a irse del purgatorio. Ella se había salido de la Iglesia Católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo, me dijo: sí le creo totalmente en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz solamente lo sabíamos él y yo. Así que entró de nuevo en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces María Sima tiene muchísimas historias que le han pasado, en las cuales ella, pues, las almas del purgatorio la buscan para pedir oración, ¿no? Pero acá, haciendo un paréntesis de María Sima, Dios prohíbe que nosotros busquemos a las almas. Y ella también lo marca muy claramente. Dice: yo no las evoco, sino que las invoco. Invocar es rezar por ellas, es pedir a Dios que las ayude. Y cuando ya están en el cielo, pues que nos vengan a ayudar, qué lindo, ¿no? Pero es diferente evocar. El espiritismo, la ouija, el ser medium, todo eso no le gusta a Dios. Eso va contra el primer mandamiento, porque no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, sino en cualquier cosa de este mundo o del otro lado. Como que queremos, no sé, sacarle la vuelta a Dios, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Dios? Yo sí te creo, pero también por si acaso consulto a un medium. Sí te creo, pero por si acaso mejor llamo de frente a mi familiar que está muerto. Y por supuesto, el que va a venir no va a ser tu familiar, si no sabe Dios qué demonio o qué ser malvado va a llegar, ¿no? Entonces,
eso no. Invocar a las almas, sí, porque es orar por ellas. Puedo pedir su intervención en algunas necesidades cuando ya estén en el cielo, ¿no? Imagínate si tú le ayudaste a ir al cielo, lo agradecida que va a estar contigo, ¿no? Pero en las antiguas liturgias, ¿no? Veamos nuevamente la tradición, no hay oraciones de la iglesia dirigidas para que las almas del purgatorio te ayuden en algo. Sin embargo, últimamente yo veo algunas personas, sobre todo en México, que dicen que son devotas de pedir cosas a las almas del purgatorio, ¿no? Entonces Santo Tomás dice que las almas del purgatorio no están en posición de orar por nosotras, sino al revés. Nosotras tenemos que orar por ellas, porque en el otro lado ya no se merece, ¿no? Y hay algunas personas que dicen que no, que obvio, que sí hay que pedirles cosas, que no sé qué. Entonces me quedé pensando y analizando un poquito y me di cuenta que cuando uno va a canonizar a una persona para que sea santo, se pide milagros, ¿no? Entonces, una condición para que esa persona sea santa, sea considerada santa, es que ya me pueda, entre comillas, conceder un milagro a través de Dios. Entonces, si yo considero que esta persona puede lograr un milagro, concederme algo, porque ya está con Dios, entonces por eso se le llama santa, ¿no? Entonces, eso igual que San Agustín, ¿no? Sí, verdadero con verdadero, verdadero, falso con falso, verdadero, o sea, ¿qué hacemos? La lógica me dice que si yo necesito que esta persona, para ser considerada santa, que ya esté en el cielo, me conceda un milagro, quiere decir que si está en el purgatorio no lo puede hacer. Porque si no, estaría considerando santos a un montón de personas que están en el purgatorio, ¿no? Entonces, definitivamente concuerdo con Santo Tomás en que a las personas del purgatorio nosotros debemos ayudarlas y nos ayudarán cuando ya vayan al cielo. Pero mientras no salgan de ahí, ellas no pueden ayudarnos, ¿no? Entonces, rezar por ellas, pero no para que ellas nos den algo, ¿no? Porque ya en el purgatorio no se consigue, o sea, ya no puedo yo, ay, ahora sí voy a hacer una mortificación para tal, no, o sea, aquí en la tierra sí, la iglesia militante puede ganar méritos, pero ya en el purgatorio ya no puedo ganar méritos, ya no puedo trabajar en beneficio de mi alma, ya no, ahí ya solamente me queda purificarme, ¿no? Entonces, ¿cómo? Creo que ahí nos quedamos. Ya la siguiente vez vamos a ver más historias y sobre todo algunas cosas de cómo poder ayudar a las almas del purgatorio, exactamente cuáles son las mejores formas, cómo podemos morir de forma o vivir de forma que no tengamos que pasar por el purgatorio, entre otras historias súper interesantes, verídicas, todas comprobadas. Sobre todo la próxima semana nos toca ya ver justamente las almas y las pruebas que hay de almas que han dejado, ¿no?, su huella aquí en la tierra pidiendo ayuda, ¿no? Me apasiona eso, ¿no? Porque antes yo no sabía que habían pruebas físicas, ¿no? Pero bueno, todo eso la próxima semana. Nos vemos.